El pasaje de hoy es Salmo 28, versículos 1 al 9. Leamos juntos. A ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. No me arrebates juntamente con los malos, y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Dales conforme a su obra, y conforme a la perversidad de sus hechos. Dales su merecido conforme a la obra de sus manos. Por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová, ni a la obra de sus manos, Él los derribará, y no los edificará. Bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón, y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo, y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo, y bendice a tu heredad, y pastoréales, y susténtales para siempre. Amén. Hoy también meditamos juntos en un salmo de David. En el mensaje de hoy, David comienza su oración clamando al Señor, confesando que Jehová Dios es su Señor. Como siempre, reconoce a Dios, confía en Dios y ora. Aparentemente, es una oración maravillosa que agradaría a Dios, una oración digna de ser escuchada y respondida. Pero hay un problema. Se siente como si Dios se tapara los oídos a la oración de David y no la escuchara. David está clamando a Dios y orando fervientemente, pero no recibe respuesta de Dios. David está perplejo y asustado ante este completo silencio de Dios. David ahora debe decidir cómo reaccionar al Dios que guarda silencio. David también podría decidir guardar silencio ante Dios, o podría expresar su decepción a Dios y marcharse. Pero la reacción que David decidió fue clamar aún más a Dios, acercarse aún más a Dios y levantar las manos para suplicar, porque no hay nadie a quien David pueda confiar y seguir aparte de Dios, debido a que David no olvidó que solo Dios es su roca, la base de su existencia. David está eligiendo acercarse aún más a Dios. De esta manera, David se acerca honestamente a Dios, sin vanas pretensiones ni fanfarronadas. Confiesa a Dios que el silencio de Dios es como un dolor mortal para él. Le dice a Dios que si Dios guarda silencio, no es diferente de los que descienden al sepulcro, es decir, los muertos. Entonces, David suplica que no aparte su oído de él, que escuche y responda a su súplica. De hecho, este silencio de Dios es un evento que aparece comúnmente en las vidas de las figuras bíblicas, incluido David, y muchas otras figuras de fe que caminaron con Dios antes que nosotros. Incluso Jesús exclamó en la cruz ante el silencio de Dios: «Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». Además, según una carta revelada después de la muerte de la Madre Teresa, quien continuó con la fe y las actividades de socorro en los barrios marginales de la India durante 50 años, y por lo tanto, recibió el Premio Nobel de la Paz. La expresión contenía la frustración y la desesperación de que el silencio y el vacío de Dios eran tan grandes que no podía verse aunque tratara de ver, no podía oírse aunque tratara de oír, y no podía hablarse aunque moviera los labios. También contenía una confesión honesta pero pesada. Siento un dolor extremo debido a la ausencia de Dios. Parece que Dios no me quiere, dudo que Dios sea el verdadero Dios, y a veces no estoy seguro de si Dios es real. Nosotros también aquí experimentamos el silencio de Dios a veces. Tal vez ahora mismo estemos enfrentando ese pesado silencio de Dios. No importa cuán fervientemente, no importa cuánto tiempo oremos, hay momentos en que no estamos seguros de si Dios está escuchando. No importa cuánto busquemos a Dios, lo que regresa se siente como una indiferencia aterradora, y hay momentos en que orar se siente horrible, confuso y vacío. Hay momentos en que el tiempo de oración se siente como una pérdida de tiempo, como hablar a una pared o al aire. Cada vez que eso sucede, cada vez que enfrentamos el silencio de Dios, espero sinceramente que la experiencia y la confesión de David hoy se conviertan en consuelo y desafío para nosotros. El silencio de Dios nunca es algo especial que solo yo experimento, ni es el abandono o el juicio de Dios hacia mí.
Es la misteriosa elección y respuesta de Dios que no podemos entender ni explicar completamente. Además, Dios solo está guardando silencio, pero todavía está allí, y escucha nuestras oraciones y súplicas. Todavía es el Creador y Padre que nos permitió la vida, y es la única roca firme e inquebrantable que mantiene y sostiene nuestras vidas. Espero sinceramente que podamos confiar en ese Dios y no abandonar nuestro lugar de oración a Dios en medio del silencio de Dios, y que podamos acercarnos aún más a Dios y derramar nuestros corazones. Entonces, ¿qué temas de oración tenía David para que no dejara de suplicar? A juzgar por los versículos 3 y 4, David está ofreciendo una oración mezclada con acusaciones mientras mira a los malvados. Los malvados son personas hipócritas que hablan de paz con sus vecinos, pero tienen maldad en sus corazones. Son personas que dicen paz por fuera, pero conspiran desastres por dentro, y aunque tratan de presentarse como buenas personas, eventualmente cometen actos malvados debido a la maldad en sus corazones. David está orando para que Dios revele la realidad de estos malvados y les dé el juicio que merecen. El versículo que debemos notar aquí es el versículo 5. Leamos juntos el versículo 5. Por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová, ni a la obra de sus manos, Él los derribará y no los edificará. Amén. David está poniendo todo el juicio, toda la autoridad, en Dios. La razón por la que los malvados son llamados malvados, la razón por la que deben ser juzgados. Toma a Dios como estándar, y se lo encomienda a Dios. Los malvados no saben quién es Dios, así que no se preocupan por la bondad y la justicia de Dios, y cometen el mal sin dudarlo. No reconocen que Dios es Dios, y no temen a Dios, así que hacen lo que quieren sin dudarlo. Se toman a sí mismos como señores, y hacen lo que les parece bien. Ante la tiranía de los malvados que viven como quieren, David está encomendando completamente la resolución del problema a Dios. Está orando para que Dios les pague según sus obras, los destruya y no los construya. Confiando y dependiendo del carácter de Dios, quien es santo y no tolera el mal, quien juzga, elimina y corrige el mal, está rogando que Dios los derribe. Espera que la santidad de Dios se manifieste claramente en toda la tierra, realizando la justicia y la equidad de Dios a su debido tiempo y a su manera. Espero que Dios también nos conceda la santa ira y la fe de David a nosotros aquí hoy. Hay muchas palabras y acciones de los malvados que encontramos en nuestra vida diaria y que se escuchan en todo el país y en todo el mundo. Hay muchos que hablan de paz con sus labios, pero sus corazones y acciones están llenos de maldad. Espero que no seamos indiferentes a la situación, ni envidiemos la prosperidad que disfrutan los malvados e intentemos parecernos a ellos, sino que nos enojemos por lo que no es correcto y por lo tanto podamos encomendarlos a la mano de Dios. Espero que este tiempo sea un tiempo para que oremos para que Dios juzgue y humille su maldad, para que la justicia de Dios se cumpla y Dios sea exaltado. De esta manera, la alabanza ahora comienza a fluir de los labios de David, quien recordó el carácter de Dios y avanzó encomendando todas las situaciones a Dios en medio del silencio de Dios. En los versículos 6 y 7, David declara que está seguro de que Dios ha escuchado su súplica, y se gozará y alabará a Dios, quien es su fuerza y su escudo, quien es digno de confianza y ayuda a quienes confían en él. Aunque Dios aún no ha roto su silencio ni ha juzgado a los malvados, David está ofreciendo alabanza por adelantado, creyendo que Dios responderá fielmente. Recordando al Dios que es su roca, al Dios que es santo, está exaltando a Dios con alegría, esperando que Dios intervenga. Está ofreciendo alabanza a Dios, quien lo ayudó a mantener sus ojos fijos en Dios, sin desesperarse por la realidad y a mantener su fe en la esperanza. Los versículos 8 y 9 que siguen contienen la proclamación de esperanza que David alabó. Leamos juntos los versículos 8 y 9. Jehová es la fortaleza de su pueblo, y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo, y bendice a tu heredad, y pastoréales y susténtales para siempre. Amén. Dios es la fortaleza de todo el ungido, no solo de David, sino de todo el pueblo de Dios que Dios ha elegido, y es un refugio de salvación. Es el que salva al pueblo de Dios de las manos de los malvados, los bendice, y se convierte en su pastor para guiarlos. David está alabando con fe,
que Dios es el que no se rinde ni abandona a este mundo, y al pueblo de Dios que Dios creó y gobierna, sino que es responsable hasta el final, el que restaura completamente, por lo que debemos confiar en Él, y debemos confiar en Él. Espero sinceramente que Dios añada esta preciosa fe a todos nosotros que estamos orando aquí hoy, y en nuestros respectivos lugares. Espero sinceramente que Dios nos guíe para que podamos recordar el carácter de Dios en medio de la oración, incluso si comenzamos la oración con una súplica a Dios, o si comenzamos la oración con exclamaciones o lamentos, debido al silencio de Dios o la realidad. Espero que nuestra oración pueda ser una oración en la que podamos decidir recordar y confiar una vez más en el Dios Santo, el Dios que es nuestra roca y nuestra fuerza, con la fe que Dios nos ha dado. Espero que podamos hacer esa confesión de encomendar todas las situaciones y juicios a Dios. Por lo tanto, creyendo firmemente que Dios obrará, podemos terminar nuestra oración con la esperanza de esperar el tiempo en que Dios obrará, y regresar a nuestro lugar en la vida con paz, y los bendigo en el nombre del Señor para que todos podamos vencer con fe también hoy, que Dios nos ha encomendado.